existió y existe un periodista, el único, que tuvo el valor profesional y el valor personal de llegar a donde estaban los alzados, a lo que le llamamos los alzados del Escambray, a los alzados de las villas, y hacerle una entrevista a los alzados. Dije que existió y existe porque está aquí presente. Lo voy a decir en inglés. The one and only Agustín Ayes. Muchas gracias, buenas noches. El tema es muy largo y el tiempo es corto. No me mire. Voy a contarle algunos testimonios personales, cosas que yo vi y escuché. Primero, yo soy de esa zona, del Escambray, de un pueblo que se llama Báez. Y andaba por Báez, Manicaragua, Guinea Miranda, Mataguá, bueno, por toda esa zona. Y trabajaba en la revista Bohemia, entonces tenía la facilidad de meterme en reuniones del INRA, cuando empezaba el INRA, y ir al Escambray y ver lo que estaba pasando. El Escambray, en mi opinión, fue donde primero se empezó a aplicar el comunismo en Cuba, implantar el comunismo en Cuba, que yo sepa. En las reuniones del INRA, primero ellos crearon 26 zonas de desarrollo agrario, después la ampliaron a la de Escambray y le pusieron la LB29, que partía de una idea que yo me hago por lo que vi de Placeta, por un lado rumbo a Santi Espíritu, pero el otro lado rumbo a Cienfuegos, más o menos esa zona. El Escambray es un lomerío chiquito del centro y después le llamamos el Escambray a lo que significa todo. Bueno, en esas reuniones del INRA empezaron a hablar de intervenir la finca, toda la finca, y en las reuniones estaba presente un personaje siniestro, el comandante Félix Torres, amigo tuyo, ¿verdad? No. Ya. Entonces... Felizmente muerto ya. No, vive. No, está muerto ya. Murió hace años. Yo lo llamé hace poco y lo entrevisté. En un centro espiritista quizás. Estaba en Félix Torres, estaba en Matanza, en una enequera ahí. Pero bueno, ese no es el caso. Félix Torres. Entonces ahí estaban también dirigentes del Partido Comunista y entonces empezaron a planificar lo que iban a hacer en el Escambray. Entonces empezaron las reuniones y una de las reuniones, a mí no se me olvida, fue en Trinidad y yo recuerdo que yo oí decir cada cosa de lo que iban a hacer, que hubo un momento, era de noche, y yo salía afuera y yo me tocaba y yo decía, estoy soñando, esto no puede ser, porque decían, desaloja fulano, desaloja, uno se paró y dijo, bueno, esa es la viuda de don Leoncio, tiene 2 caballerías para el callejón, dijo Félix Torres. Y entonces yo me iba a La Habana y buscaba a Fidel, tenía manera de acercarme a él y como 2 veces, en 2 ocasiones lo hice y le cuento lo que estaba pasando en el Escambray y entonces que estaban haciendo desalojos y yo le dije, esto no es lo que se prometió, siempre en Cuba se combatieron los desalojos campesinos y yo estoy escuchando eso, entonces me pregunta, ¿y quiénes están haciendo eso? Y a mí se me ocurrió decirle, contrarrevolucionarios. Dice, ¿cómo contrarrevolucionarios? En el gobierno, digo, sí, el que desaloja a campesinos, el que hace estas y estas cosas, le iba enumerando, para mí es un contrarrevolucionario. Eso no es lo que tú prometiste, eso no es lo que por lo que nunca se luchó en Cuba. Entonces la última vez, la segunda vez me dijo, vete tranquilo, porque yo decía en Bohemia que estaba ayudando al INRA en las villas. Y en las villas decía que estaba en Bohemia y no estaba en ninguno de los lugares, y yo cambié mi hábito de vida. Y entonces pues... empezaron a alzarse las personas del Escambray y entonces yo empecé a escribir de eso, hice los primeros reportajes, los publiqué en Bohemia Libre en abril yo lo hice a finales del 60, las milicias estaban derrotadas, no podían con los alzados y entonces en ese momento hago el reportaje, entonces lo firmé corresponsal Escambray. Entonces yo conocía al presidente del INIT, Baudilio Castellano, Pilito Castellano, y a otras personas, y yo había ido ahí a saludarlo, me había llevado unos sobres del INIT, porque ellos estaban mandando mucha propaganda afuera. Entonces yo escribía los reportajes y
que a nadie se lo decía, ni a mi esposa, nadie sabía lo que yo estaba haciendo. Entonces lo escribía, lo metía en uno de esos sobres, volvía al INIT y saludaba, y cuando tenía una oportunidad echaba el sobre a una dirección a Nueva York para la revista, y iba para la revista y salieron publicados, contando todo lo que... Entonces, por otro lado, me fui a ver al gerente en La Habana de la UPI, Adolfo G. Merino, a contarle que los comunistas, lo que estaban haciendo los comunistas en el Escambray, él publicó algo fuera de él. Entonces, yo entraba, pero sin cámara, sin papel, sin lápiz, todo era a memoria. Entonces hice contacto con Sinesio, que yo lo había entrevistado antes, cuando la revolución contra Batista. Entonces a Porfirio Ramírez, que lo conocí en Casa Lázaro Asensio, y después lo entrevisté en el Escambray, y a Osvaldo Ramírez. Eso fue una cosa tremenda para poder lograr eso y en la forma que se desarrolló hoy. Entonces, estando yo haciendo ese trabajo, pues una de las veces yo me entero que Fidel Castro estaba por Manicaragua. Yo andaba por la zona de Guinea Miranda. Guinea Miranda fue el pueblo que, según la revolución, fue el primer pueblo libre de Cuba. Y Guinea Miranda fue el primer pueblo de Cuba intervenido todo, hasta los limpiabotas. Entonces, yo voy a La Habana, fumaba muchos cigarros Chesterfield y solamente quedaban en los pocos lugares en la Casa Potín, en el Vedado. Me fui a buscar ahí Chesterfield y estando yo allí, entra Fidel Castro. Tenía citado ahí 2 diplomáticos soviéticos, Pardollada y Walterio Carbonell, un amigo de él, militante comunista de la universidad. Entonces llega y saluda y le pregunta a Pardollada, bueno, dice, vengo del Escambray. Dice Pardollada, le pregunta, ¿cómo está aquello? Dice, muy malo. Dice Pardollada, ¿para quién? Dice, para nosotros. Dice, mira, está lleno de guerrilla, la guerrilla es muy difícil, y empieza a hablar de las guerrillas, y llega un momento que entonces se va a hablar de guerrillas en Brasil, en Venezuela, y Walterio Carbonell lo toca, le dice, oye Fidel, aterriza en Cuba. Tú has visto las fotografías que han publicado de unos campamentos, de una invasión, y dice él, esto es histórico, dice él, y casi que textual, dice, sí, pero a mí no me preocupa. Dice, ¿cómo que no te preocupa? Dice, no, oigan esto, yo voy a tener las armas más modernas que tiene la Unión Soviética para enfrentarme a Estados Unidos. Enero del 61, los cohetes nucleares que luego instalaron. Entonces, y además, Cuba va a entrar en el Pacto de Varsovia. Atacar a Cuba va a ser inexpugnable. Repitió la palabra inexpugnable. Atacar a Cuba además va a ser un conflicto mundial, porque la Unión Soviética nos va a apoyar, vamos a estar en el Pacto de Varsovia. Se viera para los 2 diplomáticos soviéticos y le pregunta, dice, no es verdad, dice, no, comandante, la Unión Soviética lo apoya usted, y por ahí él siguió hablando de esa situación. Ya yo había mandado el reportaje que decía que triunfaba la milicia. Entonces él, hablando de los alzados, dice, bueno, ahí nada más que hay una situación, hay que desalojar el Escambray, hay que sacar a los que viven allí, hay que sacar a los animales, hay que destruir la siembra. Se queda así, dice, ahí hay que hacer algo superior a lo que hizo Valeriano Weyler. Así mismo dijo. Entonces eso ocurrió a partir de esa fecha, y eso es así a grandes rasgos. Los reportajes, después vino Evelio Duque, y que Orlando Bocho me lo llevó, me lo presentó para hacerle una entrevista, y fue la otra que salió en la revista Bohemia Libre sobre el Escambray. Y la primera, que dice que estaban triunfando, fracaso de las milicias triunfando, eso fue en el año 60, cuando estaba muy fuerte la... Entonces hay un caso también curioso, cuando empezaron los desalojos, ¿me queda tiempo? Estaba de jefe del INRA en las villas Jesús Suárez Gayol, que murió luego con Eché en Bolivia, y estaba en contra de los comunistas. Me daba datos a ver si se podían publicar en Bohemia. Yo intenté una vez, pero no, el comité que había de censura pues lo prohibió, ¿no? Entonces, donde quiera que había una zona de desarrollo agrario, que era como se llamaba la del INRA, ellos crearon buró agrario, integrado por comunistas.
Entonces, viene una reunión, se aparece Camilo Cienfuegos a Santa Clara y hay una reunión en el regimiento Leoncio Vidal. Camilo estuvo unos días recorriendo los lugares, yo estuve 2 o 3 días con él, y entonces en la reunión dice él de esta forma, empezó: bueno, he estudiado lo que está pasando aquí, le he informado al compañero Fidel, y de acuerdo con las instrucciones vamos a reformar el INRA. Entonces empezó a quitar a todos los anticomunistas y a poner comunistas en los cargos, y puso a uno que era de Cienfuegos, Borges de apellido, que creo que Pedro, sí, que era dentista, no tenía nada que ver con pero de hecho el jefe del INRA era el comandante Félix Torres, que también en el team de él estaba un sobrino que después lo mataron, Tulio Morales, y empezaron entonces a hacer las barbaridades que se hicieron en el INRA. Una de las veces yo cogí un campesino que habían desalojado de una finca y le habían intervenido la montura, las espuelas, las botas, no se me olvida, 6 libras de arroz que tenía, el caballo, y se lo llevé a Félix Torres en una casa que él estaba en Falcón. Él cada vez que ocupaba una finca que tenía una casa buena, ahí ponía una querida. Tenía 7 queridas y no sé cuántos hijos. Eso fue en Falcón. Y entonces le llevo el guajiro, entonces él me conocía y digo: mira, esta persona que estaba en la finca, dice, este era un mayoral. Digo: no, este no era un mayoral, yo sé lo que es un mayoral, y la revolución se hizo para gente como esta. En esos días yo había leído mucho de comunismo, y una de las cosas era la Alianza Obrera Campesina. Empezamos a discutir, y llega un momento que yo le digo, la cosa estaba un poco fuerte, y yo le digo: mira, el problema tuyo es que tú no entiendes lo que está pasando, tú no eres marxista. Dice: yo sí soy comunista. Digo: no, tú eres trotskista, porque tú no haces esto y esto. Y empecé a recitarle párrafos de la Alianza Obrero Campesina, y en medio de eso yo me paro cuando la cosa estaba muy mala, y digo: bueno, me voy porque en La Habana me están esperando en la revista para hacer una entrevista a Fidel Castro. Y me fui, regresé a Baez y le dije a mi esposa y a mi mamá: en 1 hora nos vamos de aquí. Y entonces nos fuimos para La Habana. Entonces después yo venía solo y entraba por Guinea Miranda o entraba por distintos lugares y logré hacer esas entrevistas y esos reportajes. Magnífico, muchas gracias.